Algunos pertenecen a la empresa que a él lo representa, que es Vibra Marketing, y otros son de su seno familiar, aunque en el último tiempo estuvo dividido con algunos de estos familiares que le veían las cosas. Y no estamos hablando de un tema como de amigo o algo informal, estamos hablando de asesores de verdad de peso. De hecho, los familiares, los que él había elegido como asesores, son dos tipos profesores universitarios, altísimamente capacitados. ¡Gol chileno, gol chileno, gol chileno, gol chileno! ¿Quién más que tú, Arturo? 35, indestructible. Y en general, los futbolistas lo que hacen hoy día es guardar una parte para el día a día, digamos, la caja chica, y el resto invertirlo, porque las posibilidades de inversión son altísimas, sobre todo cuando se tiene una oportunidad inmobiliaria, que es la que ha tratado de aprovechar Vidal. La aprovechó en Chicureo, en su minuto tenía departamento en la zona de la costa de Concón, un fondo también en el sur, que ahora es el que habría vendido. En general, él se ha manejado de esa manera. Una vida de lujos, negocios y viajes de las que todos fuimos testigos, incluso de ciertos acontecimientos como el choque de su Ferrari en el marco de la Copa América, cuando Vidal regresaba a la concentración de La Roja en Juan Pinto Durán desde el Casino Monticello. Sí, yo sentí de allá, cuando se vino de allá para acá. Y yo, ¿se arrastró? Sí, todo. Tomé 2 tragos, después tuve un accidente que todos saben, puso en riesgo la vida de mi mujer, en riesgo la vida de muchas personas. Creo que estoy muy arrepentido de eso y primero que nada quiero darle las gracias a la gente que me apoyó toda esta hora que estuve. Años más tarde volvemos a ver a Arturo Vidal en otro Ferrari, pero esta vez en Italia, tras haber consumido una importante cantidad de alcohol. Aquí se sube a la cubierta del motor e intenta hacer una especie de voltereta. Una historia marcada por triunfos, polémicas y también grandes sumas de dinero. Sabemos que Arturo ha comprado caballos, el aras. ¿Con esto generaba dinero él? En general, la hípica es un vicio, digamos, para quienes lo llevan así, porque la mantención de los caballos, los criaderos y todo eso tiene un altísimo costo, los preparadores, y no es tanto el premio que se gana por carrera ganada como sí cuando logran vender uno de estos caballos como ejemplares para posteriormente reproducirlo. Creo que eso lo consiguió hacer Vidal al menos en unas 3-4 veces, y esos caballos hoy día se encuentran en Estados Unidos, en la gran hípica mundial, digamos. Claro que por estos días no serían precisamente sus lujos los que acaparan portadas. ¿Qué podría estar pasando en las finanzas de Vidal? Yo creo que se ha agrandado un poquito lo que yo dije. Dije que estaba pasando por un momento difícil, horroroso, fue la palabra que expresé. Pero jamás insinué que estuviera quebrado. Simplemente está pasando por un momento difícil. Las razones por las cuales lo está pasando las sabe solamente él. Desde que yo hablé en Círculo Central el día domingo a hoy, recién hace poquito rato publicó unas imágenes de algunos caballos para desmentir un poco la información que yo había dado de que había vendido la totalidad de sus caballos, pero entiendo que se está deshaciendo de todos ellos. Él me insulta con algunos de ellos, y la verdad es que cuando una persona se queda sin argumento, lo que hace es insultar a otro. Hoy me enteré de que también tuvo un problema bastante serio con una agencia de viaje, en que tenía crédito, hasta que le cortaron el crédito por la cantidad de dinero que debía, tuvo que pagar para poder seguir llevando la cantidad de gente que él acostumbra a llevar a sus viajes, familias, amigos. Un complejo momento que, según el presentador deportivo Mauricio Israel, lo tendría debiendo 5 meses de pensión de alimentos a su expareja Marité Matus. Hay otros antecedentes, como el finiquito de un montón de trabajadores que ya no podían seguir trabajando con él. Y también entiendo de que está con bastantes problemas con su señora a raíz de una deuda de pensión alimenticia que se arrastra por 5 meses. Posterior a lo que dije en el programa el día domingo, apareció una información donde se confirma que Marité había demandado a Arturo Vidal por pensión alimenticia, y hay una solicitud en el mismo tribunal de Arturo pidiendo rebaja de esa pensión alimenticia. Por lo tanto, los problemas no... O sea, yo di un ejemplo solamente con el tema de los caballos, acabo de dar otro con el tema de los pasajes aéreos. O sea,
y así van a ir saliendo más antecedentes. Ahora, él tiene tiempo todavía de revertir la situación, él tiene a qué echar mano, tiene propiedades, por lo tanto no creo que vaya a quedar pobre. Y fue justamente en el Instagram de Marité Matus que una prima de Arturo Vidal le escribió un comentario. Hola, te lo diré simple, las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces o te dejas de hacer la pobrecita y dejas de hablar del padre de tus hijos, quien jamás se ha referido a ti, porque cuida la salud mental de sus hijos, cosa que tú no haces, y aunque me eche a toda la familia encima, seré yo quien hable y diga cómo eres de verdad y lo que realmente pasa. Tú eliges. Hasta ahora nunca me he metido en nada, pero para con tu victimización, porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie, y no me mandes frases elevadas, porque te conozco y sé cómo eres en verdad. Pero ellos dos mantienen todavía una buena relación. En general se manejan, porque hay muchos familiares entre medio, que familiares de Marité que se mantienen vinculados económicamente con Vidal y su entorno y viceversa. Entonces no creo que sea algo que se resuelva, por decirlo de alguna manera, en las páginas de farándula. Me imagino que ellos serán lo suficientemente adultos, maduros y buenos padres como para resolverlo de manera interna, me parece. Recordemos que el ídolo nacional llegó a tener contratos con clubes como la Juventus, Inter de Milán, Barcelona y el Bayern Múnich. En este último, su sueldo habría superado los 800 millones de pesos mensuales. En tanto hoy, en el Atlético Paranaense, alcanzaría los 40 millones mensuales, una cifra muy distante a las anteriores. Como ejemplo de pérdida de patrimonio, su salida del Flamengo le significó dejar de ganar más de $1,5 millones. Él renunció a una parte importante de la plata que iba a ganar para irse al Paranaense, donde gana hoy día gana el 13% de lo que ganaba en el Flamengo. Y eso es algo muy extraño. Si uno ve lo que ha ganado a lo largo de su carrera, es difícil que él tenga problemas económicos y lo que sigue ganando. Hoy día este sueldo, pongámoslo así, muy entre comillas, este sueldo muy menor o este sueldo miserable versus lo que ha ganado en otros lados es de 40 millones de pesos mensuales. Ese es su mal sueldo. Y lo que él llegó a ganar en el top de su carrera, cuando fue jugador del Bayern de Múnich, llegó a ganar 800 millones de pesos mensuales por sus contratos. Entonces una persona que ganó por años más de 800 millones de pesos al mes, es difícil que esté quebrado. ¿Podría pasar? Sí, pero el sentido es como, bueno, se dice siempre esto, y me gusta mucho el dicho, que un jugador es en la vida como es en la cancha. Arturo Vidal es vehemente, hace muchas veces las cosas sin pensar y va y hace y se desboca. Eso es evidente que lo hizo también en su vida personal, así como lo hace en la cancha. Él despilfarró mucho, sí. Ha perdido mucho, también. Tiene episodios de todo tipo. Pero que eso lo lleve a haber perdido todo, yo creo que es difícil. Una información sobre su estado financiero que, según Israel, habría llevado a Vidal a desprenderse de algunos de sus bienes. Él está vendiendo su casa de Chicureo, él está vendiendo un campo que tiene en el sur, ha vendido otra casa que tenía en el sector de Alto de Santiago, en Peñalolén, y se está desprendiendo de algunos bienes, sí, efectivamente. Hablamos de más de 2.000 millones de pesos que habría gastado el rey Arturo en el rubro de la hípica y su fascinación por los ejemplares fina sangre. Yo lo que sé hace tiempo, que a partir de los problemas que tuvo con uno de sus familiares con los que tenía negocio, es que ha habido una intención de su entorno, su representante y la gente que lo ha rodeado, de ordenarle un poco la casa, de darse cuenta de que aquí había, y eso ha sido la historia de su vida, un nivel importante de despilfarro, de gastar mucho dinero. Él también ganaba mucho, pero de ordenar un poco las cosas a partir de un par de eventos desafortunados que ha tenido en el último tiempo y que tuvo que ver con algunos familiares directos y que lo involucró incluso en tribunales. De ser cierto este revés económico que estaría atravesando Arturo Vidal, sumado a estas supuestas cuotas impagas de pensión de alimentos, ¿qué escenario judicial podría enfrentar en caso de no pago? Si no hay ningún tipo de declaración judicial en cuanto a los alimentos, tiene que presentar primero una mediación. Lo va a llamar a mediación para ver si hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, o ellos mismos, si lo conversan, incluso llegar a la firma de algún instrumento que después se autorice ante el tribunal. Si eso se frustra, no hay acuerdo, ella ya podría presentar
presentar una demanda de alimentos donde finalmente se va a sustanciar cuál va a ser el monto, cuándo es lo que va a tener que pagar, qué prestaciones va a incluir respecto de los 3 hijos que tienen en común. Una vez que ya está esta sentencia que declara estos alimentos, hay que esperar a se va a cumplir o no se va a cumplir, para obviamente determinar si es que no hay cumplimiento de lo que ya fue decretado por el tribunal, qué acciones puede tomar ella en cuanto a esa misma problemática que puede seguir existiendo, a pesar de que haya ya una resolución judicial. ¿Qué podría haber ocurrido en las finanzas del Rey Arturo? ¿Cómo un futbolista de su trayectoria habría llegado a este punto? Una situación difícil de creer para muchos, considerando además los contratos publicitarios y otros ingresos que facturó el ídolo nacional. Escribimos a él y a su manager. Felicevich nos indicó que si Arturo en algún momento se quiere referir al tema, lo hará saber. Arturo Vidal, que llegó a tener un patrimonio gigantesco, muy parecido al que tiene Alexis Sánchez, muy parecido a lo que hizo Marcelo Sala, por despilfarro permanente, hoy día no tiene ese patrimonio y le queda un par de años para conseguir buenos contratos y poder revertir esa situación. Nos pusimos en contacto con María Teresa Matus a través de su Instagram, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta. Siendo bien ligero en el cálculo, yo creo que a él no le deben haber ingresado en su carrera menos de 60 millones de dólares o 60 millones de euros. Sumando sus 5 temporadas en la Juventus, sumando 3 en el Bayern Múnich, luego en el Barcelona, lo que había sacado antes, más los pases, las primas, más los premios que se ganó vía selección chilena. Entonces, me parece que cualquier cálculo de en qué pudo haber gastado esos 60 millones es imposible que exceda el periodo actual. Es cierto que él ha tenido una vida vinculada a los excesos y que tiene mucho también que ver con el estilo de vida que llevan estos futbolistas barra rockstar, que no es solo él, digamos, uno ve que Ronaldo tiene todos los lujos posibles, que quizás Messi es un poquito más, pero al momento de maneja un auto último modelo. En general Vidal también coleccionaba muchos autos, más la hípica, más su día a día. Él una vez es denunciado por lanzar un vodka, no me acuerdo, pero era un vodka que costaba 50.000 euros en una discoteca alemana. Entonces, claro, ese tema de la ostentación y del altísimo gasto pudo haber producido un desfalco, pero a mí me sigue quedando corto. O sea, creo que no ha tenido tiempo para gastar toda la plata que ganó, a menos, y ahí es donde dejo la incógnita, a menos que haya hecho de frentón un mal negocio. De realizar o no Marité Matus una demanda por pensión de alimentos es una información de la cual hasta ahora no hay certeza, más allá de los dichos de Israel. De ser así, el Rey Arturo deberá ser legalmente notificado. Hay que entender que por más crítica que sea mi situación, acá el interés superior de esos niños es el que prevalece. Por tanto, monto alguno hay que pagar igual. No es plausible en el fondo que ninguno de los padres que no esté a cargo de los niños diga yo no tengo nada para pagar. Eso no se da bajo ninguna circunstancia. Por tanto, incluso la ley establece un mínimo legal para el pago de la pensión de alimento. Entonces, una crisis, por más profunda que ésta sea, no sería justificación para que no se pagara nada. Yo no sé si él hoy día lo apremia una crisis económica. No lo sé porque no tengo acceso a sus cuentas. Solo digo que desde el sentido común, una persona que ganó lo que él ha ganado a lo largo de los años, es muy difícil que esté con problemas económicos. Y por eso insisto tanto en el punto. O sea, si hoy día tiene algunos problemas y vendieron unos caballos para ordenar ciertas cosas que estaban muy desordenadas, eso no quiere decir que él se haya quedado sin dinero, quiere decir que simplemente se están ordenando, que es lo que yo creo. Se le está tratando de ordenar una vida que ha sido demasiado licenciosa a la luz de también ganar demasiado dinero. Mientras tanto, en su Instagram se ve al futbolista posando en fotos, subiendo videos de su actual club y republicando historias de sus seguidores. Un jugador así de extremo no puede tener un comportamiento que no sea extremo en su vida normal. Y yo creo que eso es lo que nos ha costado como chilenos entender de Arturo Vidal. No se entiende que yo lo justifique, ¿no? Porque cada quien se hará cargo de sus cosas. Pero sí me da la impresión de que un jugador extremo como él
no me imagino que tenga otro estilo de vida que el que tiene. No hay una carrera que se le iguale en la historia del fútbol chileno, y eso lo dicen los números, no solo en la estadística deportiva, también lo dicen los números en términos de los contratos multimillonarios que Arturo Vidal firmó. Yo lo único que pido y lo único que espero es que él, que ha sido sin duda el futbolista más exitoso que ha tenido Chile en su historia, más palmarés que Vidal no hay, no termine mal sus días, que los termine bien y como se merece, viviendo como un rey. Dichos de una posible crisis que encierran una incógnita. ¿Está Arturo Vidal atravesando un difícil momento económico? Para muchos resultaría casi imposible de creer después de la cantidad de dinero que ha ganado a lo largo de su carrera. Ahora te digo. ¿Cuál es la realidad económica de Arturo Vidal? Quebrado, difícil que esté con el patrimonio que él tiene, lo hemos investigado. Pero, ¿qué dice Mauricio Israel? Una horrorosa realidad económica la que tiene. Una ¿Horrorosa? Horrorosa. Le está poniendo cualquier color. Una horrorosa. El hombre sabe. ¿Quién? ¿Mauricio Israel? Sabe de problemas económicos, sabe sí. de situaciones. ¿Sabe cómo? Por eso él dice una horrorosa situación económica la que está viviendo, crisis económica la que está viviendo Arturo Vidal. Pero es tan así, no es tan así. Ha despilfarrado la plata Arturo Vidal. ¿En qué está? Hoy día gana mucho menos Arturo Vidal. Mira, aquí tenemos el Bayer Leverkusen, cuando sale de Chile, 195 millones mensuales. La Juventus ganó 494 millones mensuales. Después en el Bayern, 800 millones mensuales. Después en el Barcelona, 686 millones mensuales. En el Inter de Milán se fue por 493 millones mensuales. Sí. Se fue al Flamengo, 195 millones mensuales. Y cae ahora en Paranaense con 40 millones mensuales. Sueldo mínimo. ¿Será verdad eso de las 40 millones mensuales en el Paranaense? Sí. No, es que Sergio Jara... Y no son tan transparentes los sueldos. No, pero estos son los pero ellos tienen ciertas regalías además. ¿No es cierto? Si ganan campeonatos internacionales. Y sin contar los contratos comerciales. Y sin contar todo lo que ellos hacen como rostros, comerciales y todo eso. Bueno, acá usted puede sacar la cuenta más o menos del patrimonio de Arturo Vidal. ¿Estará tan mal? ¿Habrá despilfarrado tanta plata? ¿En qué se puede ir tanta plata? ¿Debe estos 5 meses de pensión, de alimentos? ¿Está en un acuerdo? Sergio Jara lo sabe. Casi todo, para no ponerle tanto. Amigo personal y Roberto Cox, amigo personal de Arturo Muñoz, un amigo cercano a Vidal. Tampoco nos vamos a creer la muerte. Y la música admiradora acérrima de Arturo Vidal no puede creer que Vidal haya despilfarrado todo este dinero. Vamos a hacer un alto, pero volvemos de inmediato con los comentarios.